objetivo narrativo, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, digamos, es de manera general. Después, ya cuando se logra, digamos, como romper el cerco mediático a partir de distintas herramientas, pues ya se logra la incidencia nacional e internacional, ¿no? Entonces ya se comienza nuevamente a seguir pidiendo apoyo por el compañero, se hacen algunas visitas, se hace, por ejemplo, aquí, digamos, el tema de la documentación de las audiencias, que creemos que eso es muy importante también. Y de ahí, cuando ya estábamos en las etapas más claves, porque también las campañas de comunicación tienen coyunturas, no es todo el tiempo estar bombardeando a la gente de información, porque también se harta, y en lugar de generar una buena empatía o una buena interacción con la gente te termina odiando o spameando. A mí me pasa que cuando me spamean digo, ay no, esta gente es muy hostigante o algo así. Entonces también es importante ir midiendo, y eso solo lo va dando la práctica. O sea, yo reconozco que yo yo difundo contenido y a veces soy de las que spamea, pero son temas que necesitan difundirse en forma masiva porque en los medios digitales y en las redes sociales no se comparten. Entonces, por ejemplo... Que ahí quisiera yo hablar de que esa es la importancia de la comunicación. En algunos lugares le dicen comunicación comunitaria, comunicación independiente, que tiene esa libertad, tenemos esa libertad de contar nuestras propias historias, las historias desde abajo, dirían los zapatistas, sin necesidad de pertenecer o de tener un sesgo ideológico. Bueno, sí tenemos una ideología, digamos, y estamos de un lado de la historia al iniciar este tipo de campañas de comunicación, pero lo importante es también, Lucía decía, spamear o atosigar u ofuscar a la gente, pero creo que esa es la razón del por qué el Internet se vuelve un territorio o se vuelve un lugar, como diría el antropólogo francés Marc Aullier, porque al final de cuentas, si yo solo voy a usar Facebook y WhatsApp para mandar memes de gatitos y de perritos, entonces se convierte en un no lugar, un lugar que no aplica historia, que no tiene vinculación con la sociedad, con lo que está pasando en mi barrio, con lo que está pasando en mi ciudad. Pero si nosotras y nosotros estamos ahí alimentando de manera orgánica y viva a la red social, al Facebook, al Instagram, al WhatsApp, al Twitter, lo que sea, entonces lo volvemos un lugar y nosotros estamos utilizando esa herramienta y esa plataforma para contar las historias que nosotros queremos y creemos. Por eso la militancia y esa pasión que tienen los activistas, digamos, de contar las cosas y de plantarse frente a una situación que es contraria a lo que nosotros planteamos, es lo que le da la esencia de montar una campaña. El no claudicar, el seguirla llevando a cabo, digamos, creo que eso es lo más importante en la cuestión subjetiva, digamos, de mantener una campaña. De acuerdo, sí. Y bueno, después de todos estos esfuerzos de 2 años y medio, pues se logra esto, ¿no? Avelino Churcal, defensor de la tierra quechí, declarado inocente y es absuelto. Y yo creo que el estar, el acompañar ese momento hasta ese nivel es algo, digamos, es una de las más grandes satisfacciones que hemos tenido nosotros como espacio de saber posicionar una temática y que la comunicación digital y que la movilización digital puede ser un aporte para cosas como esta, en todas las luchas en las que nosotros creemos, con los niños, en las mujeres, en las trans, etcétera, etcétera, en el posicionamiento de nuestra marca. O sea, podemos lograr generar definitivamente muchas cosas si nos comprometemos, si nos ordenamos y si vamos inventando. Y yo creo que al tema, digamos, de la comunicación hay que dedicarle un tiempo diario, sobre todo porque las redes sociales también son muy efímeras y ese es el reto de mantener una discusión por una determinada temporalidad en las redes sociales que duran un día. O sea, el posteo te dura un día y al día siguiente pasa otra cosa, y entonces eso es como muy complejo, pero es también de las cuestiones como más importantes. En el caso pues de Avelino lo acompañamos hasta que regresó a su territorio por medio de festivales, que fue realmente algo para nosotros muy hermoso. Y me gustaría ahorita que pudiésemos ver las redes sociales. No sé si sí lo ven. ¿Sí ven? Ok, entonces, por ejemplo, aquí estamos, nosotros creamos, sí, en el caso concreto del compañero, se creó una cuenta de Twitter que pues generó ahí su discusión al respecto del caso de Avelino y que comparte pues ciertas temáticas y exacto, entonces Avelino tenía su cuenta de Twitter, digamos, entonces para los momentos más álgidos o los momentos como más importantes de comunicación,
ha ido como subiendo, digamos, ha ido como compartiendo información, ha ido como generando, digamos, algún tipo de contenido. Por ejemplo, este es parte de la caravana de regreso. Y entonces eso, ¿no? Avelino ha ido generando ahí su línea, digamos, de comunicación respecto a los contenidos históricos que le importan, que le interesan. Por ejemplo, ahí es cuando él regresa al territorio de donde fue sacado. Y bueno, ahí sí hacía la transmisión en vivo en Twitter. Aquí estamos, quiero ingresar al Facebook, pero me sale la barra de herramientas. Ahí está ya. Entonces, por ejemplo, igual le creamos la página de Libertad para Avelino Chucal. Y bueno, entonces iniciamos probando imágenes de libertad a los presos políticos, se trabajó, por ejemplo, denuncias territoriales, se trabajó mensajes de incidencia en las redes, en actividades, se hizo una campaña de solicitud de carteles, se compartió información del territorio, o sea, es decir, para trabajar cualquier campaña de comunicación tenemos que hacer un trabajo de escritorio, de investigación, de sistematización, de mapeo de información, de temáticas, de personas que han trabajado el tema similar y de información que nos puede nutrir, digamos. Es decir, nosotros compartíamos notas de un medio independiente que veíamos que eran afín al posicionamiento de la temática. Entonces se tiene que hacer un rastreo de información. Hicimos un banco de datos con todos los links de información para mantener activa la interacción en redes. Aquí estamos solamente en las fotos de la página, donde vemos pues alguna que otra de las fotos de las acciones que se generaron en distintas actividades. Y entonces a mí me molestaban y siempre me molestan que soy la mis presos políticos, que siempre ando ahí con mi cartelito pidiendo la foto o pidiendo algo. Y la verdad es que no me molesta, o sea, es algo que yo creo que es importante como generar, incidir. Otros colectivos se sumaron a empapelar, por ejemplo, y entonces ahí sale de las redes la acción. Entonces, pues ahí se pidió cualquier actividad a la que se va. Para, Sí, adelante. sí, para agregar también a esas acciones, compañeras y compañeros, es importante que también se desarrolle. Nosotros aquí en Guatemala le decíamos desayunos con columnistas de opinión de los diferentes medios de comunicación, que ya ven que ustedes que estas columnas de opinión son un tanto libres, entre comillas, digamos. Entonces empezamos a posicionar el tema también con la gente, porque también tenemos que recordar que hay gente que nos gusta todavía tocar el periódico y leerlo en físico, y esas columnas de opinión generalmente no pasan, digamos, o no las publican en los medios digitales. Entonces generamos convivencias con algunos columnistas también para contarles la historia del caso y la historia de Avelino, y entonces para llegar a otro público también. Sí, sí, es cierto. Entonces se realizaron actividades, plantones y también el diseño gráfico, que para nosotros ha sido una herramienta pues de posicionamiento, de difusión muy fuerte. Yo creo que eso también es algo muy importante que digamos que tenemos que tener en cuenta, vinculado al tema de la tierra, la defensa del territorio, pero que es algo que en algún momento para este tipo de casos muy concretos sirve centralizar en las páginas o en las redes sociales específicas de la persona o de la temática o de la organización el objetivo, ¿no? Entonces eso tratar también de no desviarse. Y por ejemplo, un consejo pues muy básico es la página de Avelino Chucal, pues no iba a compartir un meme de un gatito o una onda que fuera de una cuestión que se sale del contexto, porque ahí es donde entonces la audiencia se empieza a perder el norte, y eso es algo como también muy importante en los términos de cómo comunicamos a la audiencia. Y entonces nosotros nos dábamos cuenta, por ejemplo, la ilustración en nuestra audiencia de Facebook no se movió, un ejemplo, pero las fotografías sí. Entonces comenzamos a mover más fotografías, o al revés, la ilustración no funcionaba y la fotografía no funcionaba, la ilustración sí, o los textos, o los videos, o los audios. Y entonces hay una infinidad de materiales para difundir en redes sociales que pues honestamente están ahí al servicio de que los usemos, de que pues nos pongamos nosotras y nosotros ahí a ver. Y por ejemplo aquí
Estamos en el Instagram de Festivales Solidarios porque ahí no le abrimos a la cuenta de él porque es demasiado, es muy agotador también. Nosotros reconocemos que hacer el trabajo de community manager, de difusión de contenidos, de creación de contenidos en redes sociales es un trabajo de tiempo completo y extenuante que se hace permanente. Entonces, el caso de Avelino lo empezamos a acompañar mucho antes de este posteo, pero voy a empezar aquí. Entonces comenzamos nosotros a ver la interacción, del seguimiento del caso, por ejemplo, que le dimos de los 2 años de Avelino, de estar preso. Después, obviamente, aquí está el foro, un foro, esta es una entrevista que le realizamos que es video, se realizó un foro académico y entonces en Facebook y en Instagram y en Twitter manteníamos nosotros, además de la página de Avelino, manteníamos nosotros pues este tipo de información de, bueno, está pasando esto con Avelino, después artistas empezaron a sumarse y a enviar pues su apoyo, personas en el extranjero o a nivel nacional, el seguimiento a la audiencia de tiempo completo, digamos que le dimos al caso de Avelino. Y ahí, digamos, después la gente de distintas partes del mundo comenzó a mandar pues sus fotos de apoyo, la denuncia, instancias nacionales de derechos humanos estatales se pronunciaron, la PDH aquí, o sea, hubo ahí como un rompimiento del cerco mediático que evidenciaba que Avelino era inocente después de 2 años y medio del trabajo de posicionamiento de este caso, ¿no? Entonces, y obviamente esa cobertura, ese seguimiento ya nos permiten entonces tener a la gente informada, aunque nosotros no somos un medio de comunicación, pero la gente que quería saber del caso de Avelino se enteraba en las redes de Avelino o en las redes de Festivales Solidarios, y por eso les digo, no necesitamos ser un medio o tener un medio de comunicación para tener una estrategia, para tener un orden, para tener una claridad de lo que queremos comunicar y irlo subiendo, ¿no? Entonces de ahí se fueron generando videos, aquí está si se dan cuenta, se pronunció Codeca, que es una organización campesina aquí muy, muy fuerte, se pronunció la Amnistía Internacional, la PDH, instancias que le dieron el seguimiento, que acompañó, que esta creo que es una foto muy, muy hermosa, de los 813 días que Avelino estuvo preso. Entonces, pues ahí digamos que es como un poco del seguimiento, después él realizó una caravana de regreso al territorio y pues nosotros tuvimos el gusto ahí de acompañarlo y acompañamos su regreso y obviamente pues sí, el trabajo que realizamos en posicionamiento de la temática de libertad presos políticos, que son pues, que es parte de la campaña esta permanente que tenemos de trabajo, que ya les había contado, entonces pues igual el trabajo de difusión en radio, en territorio, el saludo de otras resistencias y así. Entonces, obviamente este trabajo se hace a partir del ensayo y error, no todos son trending topics, hay puntos, hay coyunturas dentro de la misma estrategia de comunicación de la respuesta, digamos, que hay o que puede haber. Entonces aquí ya regresamos al territorio, que fue también una experiencia muy hermosa de parte del arte también. Entonces toda esa actividad de alimentar con videos, con fotos, con la documentación, que también creo que es importante. Nosotros sí hemos colaborado con otros medios, fuimos parte de un medio digital, entonces también tenemos como experiencia en este tipo de tratamiento de información. Tampoco es que de la iluminación se nos hayan venido algunas cosas, sino sí tenemos tenido trabajo en comunicación. Entonces, como pues eso, digamos, de forma muy general, ahora me gustaría que pasásemos a ver el documental de Plan Grande, que para que ustedes lo puedan ver, que es un corto documental que es en forma pues muy resumida de la historia de él, que además el cine, y si no había mal audio, disculpen que acabo de ver. Sí, sí se No, escucha sí se bien. escucha bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues, Sí. pues eso, digamos que también el cine es otra herramienta de difusión y de posicionamiento político en el ámbito digital y obviamente en los cines, pero para el cine independiente, para el cine comunitario, pues las redes sociales se convierten en el espacio de difusión. Entonces está el cine que va de la mano de la comunicación, que va de la mano de la fotografía, que va de la mano de la ilustración, o sea, para intervenir las redes sociales tenemos la fotografía, el video, el diseño gráfico, los textos también que digamos podemos escribir. Entonces hay muchas herramientas, solo es que las ordenemos y que vayamos probando cuál en cada red de las temáticas que tenemos
podamos usar, y por eso les queríamos nosotros como mostrar un poco ahí algunas partes del trabajo, que no es inventar el agua azucarada ni nada, sino que nosotros hemos utilizado pues cuestiones que hemos ido aprendiendo o que se nos han compartido en los distintos espacios. Entonces vamos a compartir el corto documental de Plan Grande, que es del colectivo Ekbalam, que es un documental que no ha sido publicado, que no ha sido expuesto al público en general, y vamos a tener aquí el gusto de tener pues la primicia, agradeciendo pues a Ekbalam por eso, y obviamente para que ustedes puedan tenerlo, esperamos que les guste mucho, y después de eso pues ya pasamos a la retroalimentación y al intercambio entre todas y todos, y pasamos con el ejercicio que se van a llevar para tarea el día de hoy, y ya nos vemos el día de mañana, y bueno, vamos platicando entonces. Voy a ir viendo. ¿Sí lo ven? ¿Sí se escucha? Solo agrandar tu pantalla. ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. No. Ok. ¿No se escucha? ¿Ahora sí se escucha? Ahí está, ya. Ok. Sí. El mundo, que sepa que no soy ningún criminal, no soy ningún delincuente. Los delincuentes andan libres en las calles. Los delincuentes andan libres. La injusticia nunca se ha cesado en contra de las comunidades marginadas, desamparadas por el Estado de Guatemala. Y aquí se evidencia. El miedo en el territorio lo he vencido, pero también aquí en el tribunal lo vencí. Y ahora más que nunca les digo a las comunidades, la lucha continúa, ni un paso atrás, hermanos y hermanas. Kalen, Kokik, Arena Nahuan, con el duro control. Entonces, declaró Shabalo, porque es que no. Entonces, yo corto el palo que entonces, Alice, yo que es por parte de ¿verdad? Que no, Rera, cultura, yo que manté, agua. Entonces, Jocana, lo que se encuentra con Silvas, papá y la con esa hacienda con entonces van a ganar
delincuente. Entonces, Arango nos va a وانا تتش كذا كبورا تتش تنزل وانا واخد شو تتش وقت شو انا عندي شكل شكاي انا عندي كابيل يكون وان سلاسل تتش كت ما تتبلا كذا انا تبلا ساعتين اشتغل لها سيان وان escobera patrón la 50 centavos 50 centavos pero la suelta no o que trabaja chavitos tercos yo la suelta no chavitos trabaja pero como la otra que pone el sacro que chupó pone el sacro que quiere hacer pues allá tanto plan caule plan la otra pues está para que la trabaja con ahora que no es que pueda la lleva el trabajo la gente que está plan el patrón y era que varía choque entonces Arango llena de se quebra o por el debate porque como la ONU cosa la otra hacienda aquí tú me cabrón porque pero el challenge es causar la común la calle viene la empresa, empieza a socializar su siembra de cultivo. Socializó a las comunidades cercanas, diciendo si ayudaran a levantar el proyecto. Las comunidades iban a tener trabajo, hasta incluso sus hijos. Entonces la gente cuando escuchó ese beneficio, dijeron, bueno, pues démosle, ¿verdad? Sin costo alguno. La esperanza pública, la Llorona, la Ensenada, Sociedad, el Congo, Aguascalientes, todo eso vinieron a apoyar voluntariamente. Pero resulta que en el año 2008, una institución que se llama Campo vino a hablar sobre y los hizo conocer los platos que hacen los patronos, pero también el pago que tiene que ser de los patronos para ellos. Entonces es ahí cuando sale el pago del salario que nunca pagó la empresa. La gente, hace poco, en el 2008, la gente todavía recibía 38 o 35 que salen el jornal. Salen a las 3 de la mañana se levantan a las 3 de la mañana para estar a las 6 de la mañana en la bananera. Y salen hasta las 6 de la tarde, un poquito más de su trabajo. Solo está pagando 25 o 30 que salen.
Singke kemana pasien ok cak cak singki lah ok tela ok rapat kulit kawin rapat kulit itu rapat lagi rapat Chihuahua community going for Kulaka there. Raka Chihuahua link of what Chihuahua community on tool quarter. And Kulak Chihuahua link it up. Los antimotines entraron, ¿verdad? Con grupo de fuerza, empezaron a tirar bombas lacrimógenas, todos los transitantes en la carretera pues empezaron a huir. Cuando fui acusado de despojo de tierra en el tribunal, ¿verdad? Cuando atestiguó el fiscal, pues decía que los mismos policías empezaron a quemar las casas de las personas, ¿verdad? Empezaron a destruir el cultivo, ¿verdad? Y había muchos agentes. Es nada más el tribunal de alto nivel que determine la verdad prevalece. La privación de la libertad es más que una criminalización
posicionamiento en contra, como una persona que defendió los derechos humanos, campesinos y campesinas. Es más que una criminalización de la lucha que él lleva siempre en defensa de la vida, la madre tierra es la madre. Quiero recordar aquí cuando fui detenido por los agentes de la policía, que tenía una orden de aprehensión por ser víctima. Y es evidente, ¿verdad? A veces el Estado nos utiliza o nos tiene más bien planteado nuestra identidad como pueblo. Todos los ministerios, en todos lados, están repletos de imágenes de indígenas. Entonces, si el país es representado por los pueblos indígenas, ¿por qué hemos sido tratados de esta manera? ¿Cómo? Me indigna realmente, pero no guardaré recuerdos ante todo este hecho. Realmente es triste recordar los 5 delitos que desde un principio no solo me ha gustado también. Gracias, honorable tribunal, para mí es un honor estar en frente de ustedes. Yo soy inocente ante los hechos por el cual exijo libertad inmediata. Ustedes devuelven mi libertad, honorable. Muchas gracias. Arranjo kap superficial octopus arranjo tauta polipes yele kana arranjo kap ke bana shustiki na kisach superficial kachik tau ba el na tau liste skawala limbla edo Kiril na limbla edo likot yana
será nuestra lucha. Ese es el verdadero camino. Nuestra lucha es legítima y no hay que tener vergüenza. Usted mencionaba, cuando hablamos de fe, cuando estamos en una religión, decimos, queremos encontrar la gloria, queremos encontrar la santidad, queremos encontrar el cielo. Nuestra lucha también es lo mismo. ¿Verdad? En nuestra lucha es la fe que llevamos de lograr nuestra certeza con nuestra tierra. Esa es la fe. ¿Sabe qué pasó? La luna cuando deja escuela, pensó hasta tu cuando tuto, rena de el chupe hasta na cual ashul se ocupe na deja ini, ma parte de solo que cocal, dos libra raída, antes de que porque el cocal parte solo, utarena, parte dos a cual ashul se ocupe. La luna cuando la luna me coloque proyectos, instituto, escuela, que quiero de convergencia, Alice Chavilangui, de la alemán, las personas, su viaje, que lo llamará, esa falta de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, a esa conexión con la tierra, a ese arraigo, la lectura del significado que se menciona a la tierra, a los bienes naturales, a la naturaleza, no se hace para poder establecer el sistema de la apropiación de la tierra, para poder hacer esa apropiación de la tierra que yo he mencionado, pero para poder establecer ese sistema productivo basado en el uso de la mano de obra tenía que ver con una ideología de la justicia, que justificar esta apropiación y justificar esa explotación. Y eso son los racistas. El racismo ese es el desmontaje que tenemos que hacer en nuestras leyes, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Ya no podemos seguir abordando en una sociedad que discrimina y mantiene bueno, cachete caminina, y lo plachuac, a una cachena, porque si Anita Chikunafrica Arisho Yula, Utbion Martina Quechan, Utzanafil Tenamit Nachan, Utzinawa, Guatemala. El gobierno la honra lanza casi Guatemala. Wash Kulubra Lindiwa, Efitatna, Cae, Guaile. Entonces, Ocana Macatena Clichot, Haakilo, Tishuli, Angela Ke, Ocana Macatena, Kelly. La tierra es un derecho, porque no solo porque vemos ahí vamos a producir, sino que la tierra es nuestra madre. Nosotros lo optamos, lo percibimos que la tierra es nuestra mamá, porque nos da de todo, ¿verdad? Nos da de todo. Ahí nacemos, ahí crecemos, ahí hacemos familia incluso y hasta incluso nos guarda nuevamente.
Bueno, entonces lamento para quienes tuvieron alguna dificultad en ver el documental, en escuchar o en eso, lo lamento mucho. Voy a tratar de enviar con Isabel el link completo del documental para que lo puedan ver cuando ya sea público, porque ahorita todavía no es público, entonces no se los podría enviar, pero cuando ya lo sea, me comprometo a enviárselos para que puedan pues escuchar y ver el corto documental más pronto. Igual creo que va a haber un cineforo de parte de una acción colectiva que tenemos como festivales solidarios, parte de una campaña que se llama Somos por Venir y donde se va a presentar nuevamente el documental. Entonces espero que puedan verlo con mayor detenimiento y con mejor internet o sonido de pronto. Me gustaría escucharlo, ya hablamos nosotros durante casi las 2 horas junto a Carlos, me gustaría escuchar dudas, consultas, comentarios para que pasemos ya a la parte final para poder ir cerrando y que podamos ir conversando, digamos, al respecto del día de mañana, que ya les compartí que vamos a empezar mañana con un corto documental que se llama Chouk Aibal, que es el nombre en un idioma indígena, y vamos entonces a escucharles. Si alguien quiere hablar, tiene una duda, tiene algún comentario, nos gustaría poder oírles. Hola, ¿qué tal? Adelante. Yo solo quería mencionar que me gustó mucho la presentación. Por ejemplo, el hecho de cuando cambiaron una foto por el diseño, por la ilustración, es una manera muy acertada de hacer un cambio porque vieron que así funcionaba más. Y por ejemplo, en Facebook que hay un gran avance. Yo desconocía la verdad del caso, pero sí hay bastantes noticias sobre el caso en la página de Facebook y en la página de Twitter, ¿verdad? Entonces me parece bastante bien. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Y igual nosotros siempre estamos como abiertos a hacer esa invitación de poder ser creativas y creativos. Yo creo que el éxito también de la comunicación digital es retarnos a nosotras y nosotros mismos respecto de qué cosas se han hecho, qué cosas no se han hecho o qué cosas podemos retomar para poder generar esos impactos y esa información que más nos interesa. Nosotros cuando estábamos y cuando trabajamos el caso de Avelino Chucal, no teníamos las herramientas que tenemos ahora, porque hay programas que hacen lectura de datos, lectura de conversación, que es lo que vamos a ver mañana, que es ya la capacidad instalada o la capacidad que nos ha compartido el laboratorio de hackeo cultural. Entonces ahí vamos a poder observar cómo esto empírico que empezamos a hacer nosotros de prisión política se transforma a una campaña como de mucho mayor incidencia a partir del trabajo colectivo y también autogestivo. Y algo que creo que es importante también destacar, que para quienes no nos conocían o nos conocen, es que el trabajo de festivales solidarios es un trabajo autogestivo, es un trabajo que se realiza a partir de trabajo colaborativo de las y los miembros del espacio, y entonces pues nosotros ahí hemos ido como buscando y encontrando también las formas para la incidencia en las redes y en los medios digitales. ¿Algún otro comentario? Hola, sí, yo tenía levantada la mano. No, gracias por la presentación que nos hicieron hoy, súper interesante, me parecen algunos tips. Y bueno, yo espero ver el documental, reverlo ya de mi lado, porque sí, no alcancé a verlo todo como me hubiera gustado. Mi pregunta más bien es, bueno, sobre la campaña de Avelino, yo ya la había visto y me gustó muchísimo. De hecho, estaba suscrita al canal de Telegram, que me pareció muy interesante también tener, digamos, sin necesidad de buscar la campaña, tener como estos updates cada cierto tiempo de qué estaba pasando con el caso. Creo que es bastante útil.
Mi pregunta más bien va encaminada, yo en lo que ustedes expusieron me pude fijar que tenían como cuentas de Twitter y cuentas específicamente para la causa Avelino. Y me llama mucho la atención porque de repente en el trabajo institucional tenemos más de una causa, o sea, tenemos más de un tema que estar trabajando de forma permanente. ¿Qué tips nos darían para, digamos, para hacer que estas campañas no tengan un equilibrio adecuado, o sea, que no se nos pierda entre todo lo que publicamos y estamos moviendo como organizaciones en redes sociales? Perfecto. Bueno, digamos, estos criterios creo que tienen que ver mucho con el diálogo y el consenso colectivo cuando se trata de organizaciones, porque, por ejemplo, digamos, en el caso específico de nosotros, Festivales Solidarios sí trabaja prisión política, entonces sí podía como mantener alguna publicación, pero no solo es prisión política, trabaja memoria histórica, trabaja defensa del territorio, trabaja festivales de arte, talleres, etcétera, etcétera. Entonces nosotros justamente como tú dices, Celeste, comenzamos a pensar que era importante por el nivel del caso y de incidencia y de trabajo y de muchas cosas que el caso iba a tener, creímos que era importante abrirle sus propios canales, aunque es mucho más trabajoso. Es decir, nosotros en Festivales Solidarios subíamos pues a cada semana un posteo por Avelino, pero en las redes de Avelino subíamos todos los días un posteo de Avelino, fuera un afiche, fuera un texto, fuera una entrevista, fuera un video, fuera un GIF, fuera una ilustración, lo que sea, o notas afines y todo para mantener la interacción, porque eso es algo muy importante. Las redes sociales tienen suficiente interacción según el movimiento. Es decir, si yo tengo una cuenta que tiene 1000 likes, por ejemplo, pero la tengo ahí sin movimiento, no esperemos que los impactos de la cuenta vayan a ser grandes cuando no hemos movido contenido. Es por eso que antes de hacer una campaña, es decir, a ver, espero explicarme. Es decir, voy a hacer una campaña por los derechos de la comunidad trans, por ejemplo. Entonces, antes de empezar la campaña, hay algo que se llama pre-campaña, es decir, le creo sus redes sociales a la campaña específica y genero una época de expectativa, de documentos, de información, o empiezo a anunciar algo viene, algo se acerca, etcétera, etcétera. Se crea esa expectativa. Y entonces después tenemos la campaña, que es cuando ya sale la acción, y la post-campaña para mantener viva la interacción en las redes sociales. Entonces yo creo que eso es bien importante. En el caso de las organizaciones, yo lo que sugiero es que se trate de priorizar. Por ejemplo, si se trabajan muchos temas en la organización, de como decía Celeste, por ejemplo, busco cómo se ordenan las temáticas semanales, es decir, los miércoles van a ser miércoles de la lucha de las mujeres, los viernes del agua, los jueves de justicia, etcétera, etcétera. Entonces las redes se comienzan a volver como con ciertas temáticas algunos días o con ciertas temáticas algunas redes. O por ejemplo, hay un caso, la red social que mayor interacción tiene de mi organización es el Instagram, es un ejemplo. Entonces, ¿cómo es la red social que más mira a la gente? Entonces ahí subo todo lo del caso tal. En Facebook no interactúa mucho, entonces subo todo y ahí que se mueva. Pero si tengo un interés muy grande o tengo un interés, digamos, de poder compartir, digamos, algún tipo de información, va a depender. Nosotros tuvimos el gusto de compartir el caso, nosotros sí trabajamos las ilustraciones que se realizaron para el posicionamiento también del caso de los hermanos del río El Guapinol en Honduras, Guatemala. Saraí nos está compartiendo ahí algo también, que yo creo que también es importante. Ahí, en el caso, digamos, por ejemplo, del Guapinol, tienen hasta página web y tienen de todo, digamos, Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, dependerá del compromiso de las personas de comunicar. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, administramos las páginas de festivales, pero administrábamos también las de Avelino porque el caso lo requería, porque requería, digamos, de distinta interacción de materiales. Entonces, sí depende de un poco el ir probando.
Yo creo que cuando se tienen que crear algunas redes o algunas páginas o algunas cuentas de una temática específica, es mejor que se haga como una cuestión como más general, digamos, siento yo. Es decir, por ejemplo, nosotras comenzamos a trabajar el caso de una mujer que estaba siendo criminalizada, muy parecido al caso de Avenino. Entonces, como sabíamos y sabemos lamentablemente que van a haber más casos de criminalización a mujeres, nombramos la página Libertad a las Mujeres, una cosa así, Libertad para las Mujeres. Entonces, en esta página se sube ese caso y los muchos otros que hay, digamos, si no estoy en capacidad de abrir una solamente para la persona. Entonces, sí tratarían, yo creo que hay que diversificar, no sé, Carlos, si querés compartir algo en... Sí, sí, de acuerdo con lo que vos decís, pero también haría el análisis de la organización en qué temas son los estructurales. Por ejemplo, si es una organización de mujeres y sé que la lucha por los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos va a ser una lucha constante, pues entonces ahí la pondría en la discusión de la colectividad si es necesario, digamos, tener la creación de sus propias redes, o como decía Lucía, compartimentar los días de la semana por algunas temáticas. Nosotros con lo de Avelino decidimos hacerle también las redes porque sabíamos que los procesos de criminalización no duran 3, 4, 5 meses, sino él estuvo 800 días en la cárcel, más unos después. Es más, sigue todavía el proceso de criminalización porque el sistema de justicia guatemalteco está apelando la sentencia del tribunal que dictaminó que Avelino era libre. Entonces vemos que esa decisión fue acertada de crearle sus propias redes porque el proceso continúa hasta llegar a una corte constitucional. Entonces, temas que sí son de larga data o de mediana data o de largo aliento, creo que sí es importante valorar y hacerle sus propias redes para después diversificarlos, digamos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. La creación de redes depende también de mover. O sea, la idea de crear una cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, de una temática específica, es porque vamos a movilizar información, contenido y la coyuntura de la temática. Entonces, yo creo que eso es bien importante, porque si vamos a abrir una cuenta, pero nunca la vamos a mover, entonces mejor no la abramos y compartimos desde la cuenta de la organización que ya se mueve, porque yo creo que ahí es donde es bien importante ir conociendo las audiencias y la interacción y los contenidos que más le interesan a las audiencias. Otra cosa es que la gente que nos sigue en Facebook no es la misma que nos sigue en Twitter, ni la misma que nos sigue en Instagram, ni la misma que nos sigue en TikTok. Entonces yo creo que eso lo tenemos que tener claro, y cada red social tiene su propia audiencia, puede tener su propio contenido. Nosotros, por ejemplo, tenemos de regla que se comparte en Twitter, se puede compartir por segundo, entonces eso no es problema. Entonces ahí se suben noticias urgentes y cuestiones así que queremos denunciar. En el Instagram es más para la plataforma de fotografía, ilustración, algunos videos que sean importantes o dependiendo la coyuntura. En el Facebook movemos más textos largos, entrevistas, transmisiones en vivo, etcétera, etcétera. Entonces, este es el ejemplo concreto de festivales y el trabajo que nosotros hacemos en campaña permanente, pero la interacción de las redes es importante que se observe, y entonces cuando nosotros queremos posicionar un tema en una red social, tenemos que ver la interacción de las personas en la red social, los temas y las cuestiones que más les interesan. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante, y que igual en algún momento a veces hay contenido que se hace viral y parte de ejercicios, digamos, ¿no? El contenido que se hace viral puede ser a veces cuestión de suerte, o puede ser a veces el producto de una serie de trabajo que se va haciendo para posicionar X o Y tema. Voy a ver, no tengo ahorita a la mano, pero de pronto mañana se los puedo mostrar antes de empezar, un afiche que nosotros movimos a finales del gobierno pasado, que llegó creo que a 3 millones o 2 millones, una cuestión así de interacción, en una página que tiene menos de 20,000, en ese entonces tenía como 10,000, 12,000 likes, que no es mucho para medios de comunicación o páginas que son mucho más grandes. Y entonces yo creo que eso es importante. Nosotros hemos movido mucho contenido orgánico, mucho contenido por nuestras propias herramientas, digamos, no es que tengamos los recursos para pagar pauta, y nosotros vemos a veces que la gente que paga en pauta en redes sociales a veces genera menor interacción que las que mueven contenido orgánico. Entonces,
Nos vemos entonces mañana, Carla, de acuerdo. Muchas gracias por estar, por escuchar. Me gustaría seguir escuchando si tienen algunas dudas o algunos comentarios. No hay aún, no hay. Bueno, para quienes Hola, aún... hola, Adelante, hola. Saraí, sí. Me surgió una a último minuto. Para el tema de la pauta, ¿cómo segmentaban ustedes este caso de prisión política? O sea, ¿quiénes dirigían exactamente la pauta? Digamos, nosotros una vez creo que pagamos pauta, si no estoy mal, una vez. Entonces, por ejemplo, es importante justo el tema de la segmentación. Nos interesaba el caso empezó siendo en Cobán y se lo trajeron a la ciudad. Entonces nos interesaba que la gente de Cobán y del Estorp, que es donde él vivía y trabajaba, se enterara, y la gente de la ciudad. Entonces, se pagaba pauta para los públicos específicos donde nos interesa que la gente esté al tanto de la información, por ejemplo. Entonces, digamos, voy a hacer una campaña para padres de familia que están buscando colegios para niños autistas. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que ver el rango de poblacional que hay, que son padres de familia. Entonces, esa es una forma de segmentar. Hay que ver, bueno, los niños que están asistiendo a colegios están en tal poblado, tal y tales poblados. Entonces, es ahí donde vamos segmentando. Entonces, es justamente un ejercicio de conocimiento de la población, de investigar, hacer comunicación y posteo en redes sociales y movilización. Es un ejercicio de investigación, es un ejercicio de sistematización, de estar buscando, de estar leyendo. No es que se nos dé de verdad solo por el simple hecho, digamos, de estar en las redes y subir un texto. Cuando queremos ya posicionar algo como a mayor profundidad, pues sí requiere que, sobre todo en el tema de la segmentación, sí requiere que vayamos investigando un poco más. Y lo otro también es que en el tema de la pauta a veces funciona y a veces no funciona, y solamente se convierte en un negocio para las redes sociales en la que realmente no funciona. Nosotros a nuestra página de Facebook le hemos pagado una vez pauta, o 2 veces creo, de 2 días, una cosa así, y los likes que se logran o que se llegan no son realmente significativos. Entonces nos hemos dado cuenta también que se convierte en un negocio de las empresas justamente como para posicionar tu página, pero no sucede realmente. Entonces, por ejemplo, digamos, si soy una colectiva de mujeres y lo que quiero es llegar a, tengo que tener establecido, bueno, quiero que este post al que le voy a pagar pauta vaya dirigido a mujeres de 14, de entre niñas, adolescentes de 14 y mujeres de 25. Entonces ahí te va pidiendo la red social las especificaciones de edades. Quiero llegar a las mujeres del área rural, entonces veo los lugares, los municipios que son rurales o las ciudades urbanas y se colocan esas. Entonces eso es como con un poco la forma en la que las redes sociales, específicamente Facebook, que es con la que más he trabajado, pueda pautar. Adelante, Álvaro. Buenas tardes. Solamente para reafirmar lo que decía Lucía. Yo tengo una página en la que solamente tengo aproximadamente 600 seguidores. Y hace una semana aproximadamente alguien me pidió hacer una denuncia con pruebas de algo que está pasando en una municipalidad del departamento de Chinandega, en Nicaragua. Y solamente la compartí, bueno, compartí la información, ¿verdad? La denuncia en la página. Y luego envié el enlace a distintos grupos de WhatsApp y les digo, todas las publicaciones que yo hacía, que he hecho antes de esta, tenían 36 visitas, nunca llegué a 100. Y esa denuncia, que como les digo, compartí el enlace en grupos de WhatsApp, pasó de 6,000 visitas, sin haber pagado absolutamente nada. Entonces, y he conocido algunos que tienen sus páginas y pagan y no aumenta la cantidad de visitas. Así que no creo que sea efectivo el estar pagando pues para aumentar el público que visita una página. Sí. Hola, yo ahí sí quiero aportar un poco. El tema de la pauta digital,
yo difiero mucho, ¿verdad? Porque no podemos segmentar como una radio o un TV, que ponemos de 25 a 45, porque de 25 a 45 hay un montón de perfiles de personas que tienen diferentes intereses. Y lo puedo poner con un ejemplo sencillo, como por ejemplo, vaya, no sé, si hablamos de una marca como Gatorade, nosotros, por ejemplo, en unas agencias de comunicaciones que he trabajado, no solamente podemos segmentar, ok, mujeres que les gusta hacer ejercicio de 25 a 45, porque tenemos diferentes segmentos dentro de eso. Por ejemplo, la que va al gimnasio y está como comprometida con el gimnasio, o la que le gustan los deportes extremos, o las caminatas y ese tipo de ejercicio o deporte, y también las que empiezan la dieta todos los lunes. Entonces, como que a cada persona le decimos algo diferente, no le podemos como decir exactamente lo mismo. Sin embargo, yo lo que creo es que, por ejemplo, en este caso de, ay, se me olvidó el nombre, Avelino, pues obviamente fue una campaña muy exitosa, porque si bien es cierto, se dirigió la comunicación para que las personas de esos sectores estuvieran informadas, pero también la causa, pues siento que es muy emotiva, ¿no? O sea, la gente como que, o sea, obviamente a los que les duelen las injusticias, pues se va a identificar y la va a apoyar y lo va a replicar y lo va a difundir, pero sí, el tema de la pauta, lo que pasa es que también no tenemos mucho conocimiento a la hora de pagarla, y tiene que ser un poquito más estratégico de cómo llegar a qué decirle a cada perfil, porque no aplica lo mismo de 25 a 45 años la misma comunicación. Pero bueno, ese es como mi pequeño aporte. Paso palabra. No, de acuerdo, Saraí, y obviamente para eso es esta idea de este intercambio, porque obviamente no a todos nos va a funcionar de la misma manera, y es cierto, como tú bien dices, que en algún momento pues la gente cabal de entre 25 a 45 es infinita, pues tiene un montón de gustos, pero justamente definir bien el objetivo narrativo, en el objetivo narrativo es, creo yo, un horizonte, que es lo que vamos a ver mañana, sobre a quiénes y cómo comunicar, que es lo que nos va a ayudar. Y además, pues hay muchas herramientas ahora que yo en ese momento, cuando trabajamos lo de Avelino, desconocía, que nos permiten hacer lectura de la conversación en redes, lectura de cómo se moviliza un tema o una temática. Entonces yo creo que eso es muy importante. Yo había querido y había pensado también que trabajáramos que quienes están todavía se pensasen una campaña y mañana vamos a escoger 5 de los proyectos de todos los que estamos acá para poder exponerlos. Entonces, la idea es, en función de lo que ya vimos hoy, hipotéticamente que pensemos en alguna campaña que podamos trabajar, que podamos compartir, y que entre todos mañana pues escojamos ahí, ya sea quien quiera pasar o quien quiera exponer su proyecto, para que podamos ir viendo también cómo se fue entendiendo el tema de lo que estamos intercambiando aquí. Obviamente también el tema de todas las interconexiones que podemos hacer. En el taller anterior, por ejemplo, nos dividimos en 2 grupos, y un grupo pensó en una acción de intervención en el espacio público hipotética para poder trabajarla, y todo es imaginario, pero de pronto más adelante sí se pueden dar algunos seguimientos, según estábamos conversando con Isabel. Entonces la idea del taller anterior fue muy hermosa, porque salió la intervención de el espacio de una vigilia centroamericana por la situación que se está viviendo en Nicaragua, y no recuerdo qué otras cosas más ahí se hablaron, que fue también muy importante y fue muy bonito. Y entonces de pronto mañana podemos colectivamente pensar en el tema, en algún concepto, y si quieren colectivamente, porque creo que podemos ir pensando ideas de aquí en las personas que nos encontramos acá, en los 20 que estamos. Puede ser que a alguien nos interese hacer una campaña y vayamos viendo entre todos, construyendo en la parte final una estrategia colectiva hipotética de la campaña. Entonces, después de lo que vamos a ver mañana, pues ya vamos como a pasar, como a imaginar, para ver ahí cómo estuvo el tema de la interacción y el intercambio. Y me gustaría saber si hay algún otro aporte, otra duda, otra consulta. Solo para agregar lo que decía Saraí, Álvaro, esa es la importancia de las que hacemos comunicación alternativa, comunitaria, independiente, que nosotros le ponemos ese plus de emoción, de sentimiento, de conectar con la gente,
más no el algoritmo. El algoritmo es una computadora, es una máquina, y a pesar de que estamos trabajando en plataformas digitales, es esa mía extra, dirían los gringos, de la humanidad que nosotros le ponemos al diseño, a la fotografía, a la comunicación, y eso no lo tenemos que ir perdiendo en estas plataformas, porque eso es lo que va a conectar con la gente, y eso es lo que hizo que fuera exitosa la campaña de Avelino, y lo que está haciendo que la campaña de los compañeros presos políticos del Guapinol también esté tomando un poco de valor y de aliento ahí para evidenciar lo que está pasando en Honduras. Y creo que sí podría ser, podríamos concatenar algo ahí, quizá alguna campaña a nivel mesoamericano por los presos políticos, las presas políticas que existen en la región. Ahí podríamos trabajarla mañana. Eso quisiera agregar nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hablar? Ya nos pasamos el tiempo, pero no hay ningún problema si queremos opinar, hablar o decir algo. Al contrario, yo creo que estamos aquí justo para poder dialogar. Si hay alguna idea, algún otro comentario. Hola. Adelante. Sí, me parece interesante. Bueno, inicialmente propuse una campaña para exigir la liberación de los presos políticos en Nicaragua, pero no solamente en Nicaragua hay presos políticos. Sería una campaña enfocada a exigir la liberación de los prisioneros políticos en Latinoamérica, porque hay en Honduras, en Guatemala, si no me equivoco, y en otros países. Y la verdad es que es una injusticia que no podemos callar, pues nosotros llevamos prácticamente 2 años y medio exigiendo la liberación de presos políticos, liberan a unos y luego los recapturan, y hay nuevos prisioneros políticos cada día. Desgraciadamente es lo que estamos viviendo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. No, definitivamente, Álvaro, que sería un gusto que trabajáramos una campaña por la liberación de los presos políticos en Centroamérica y en Latinoamérica, y que pudiésemos hacer una acción conjunta. Eso sería muy bonito, y que al menos por el momento lo soñemos y más adelante logremos como pues entrarle a eso. Yo estoy como muy de acuerdo, y me gustaría mucho en Chile, justo Colombia, Guatemala, en distintos lugares. Nos vemos entonces mañana. Vamos a empezar con el corto documental del Hijo Dignidad. Entonces les pedimos que por favor traten de estar lo más puntual posible, porque vamos a hacer solo un saludo general, compartir la agenda del día 2, y pues ya, vamos a empezar entonces con el taller, empezando con el corto documental, y después vamos a la explicación metodológica y a todo lo demás. Entonces, nos vemos mañanita. Muchas gracias a todas y todos por estar, por compartir. Gracias a todos los compañeros de los distintos países, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y demás lugares que se quedaron hasta el final. Y pues muchas gracias. Es un gusto enorme poder compartir con ustedes, y nos vemos entonces mañana. Chao. Hasta luego. Gracias Adiós. a ustedes, muchas gracias. Hasta mañana. Feliz